Gracias al Señor por esta noche, amén. Dígale a su hermano, prepárate, porque se viene el alimento ahora. ¿Cuántos quieren recibir el alimento de Dios? Le voy a invitar que vaya con su Biblia al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Título del mensaje de hoy, cuando lo preparaba y meditando en la palabra, pensaba que Él pagó para siempre. ¿Cuántos creen que el Señor pagó para siempre? Sabemos y conocemos que cuando en la antigüedad, antes de que el Señor llegara, antes de que la misericordia y la gracia llegara a este mundo para darnos una oportunidad, digo oportunidad. El mundo estaba ligado a la ley. Estaba solamente llevado a la gloria de Dios a través de la ley. Ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo? Sabemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, hay algo importante que tenemos que saber. Que si bien el sumo sacerdote entraba al altar para ofrecer sacrificio, gloria a Dios, ahí. Entraba para ofrecer sacrificio. Sabíamos que todos los años tenían que ofrecer sacrificio. Es decir, todos los años el sumo sacerdote tenía que ir delante de la presencia de Dios por los pecados del pueblo. Pero hay algo que tenemos que saber. Hoy en la palabra vamos a ver que ese sacrificio que hacía el sumo sacerdote en ese tiempo hacía que el pueblo volviera otra vez a pensar en aquello pasado, por lo cual lo pasado, lo que había hecho. Es decir, que no había una verdadera libertad, un perdón genuino. ¿Por qué? Porque todos los años se tenía que ofrecer sacrificio. Amén. No era que se hacía una sola vez y chao. Todos los años el sumo sacerdote tenía que ir a la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver en la palabra en el día de hoy. ¿Por qué le puse el título de pagado para siempre? Porque el pueblo de Israel, cuando se presentaba el sumo sacerdote, esos pecados eran perdonados ahí, pero quedaban como, no eran olvidados. ¿Me entiende lo que digo, no? No eran olvidados, sino perdonados, pero no era como un borrón y cuenta nueva. Era algo como que quedaba ahí dando vueltas. Y vamos a ver por qué. Porque la palabra lo dice en Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se dio cuenta? Es decir, que por más que ellos iban todos los años y ofrecían sacrificios, las personas, esos pecados eran como que quedaban en un pendiente. Amén. Entonces fíjese, de otra manera, dice el verso 2, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, que esos pecados que el pueblo cometía y que tenía, y que el sumo sacerdote tenía que ir a ofrecer el sacrificio delante de Dios, no eran olvidados del todo. Es decir, que en nuestra mente y en nuestro corazón cargaba ese pecado en el pueblo en ese tiempo. Amén.
Era como un perdón de parte de Dios para seguir adelante, pero eso quedaba ahí. No era olvidado por completo. Amén. Por eso dice el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en ese entonces no había ese sacrificio puro, único, que hiciera olvidar todo el pecado y borrar todo nuestro historial. No lo había. Amén. Dice el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Vio? ¿Se da cuenta? ¿Vio lo que le decía? Cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era como que en ese tiempo usted pagaba un tributo para seguir adelante. No era del todo perdonado. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿A quién no le agradaron? A Dios. Dios se cansó de los sacrificios. Porque volvían otra vez a lo mismo. Ellos creyendo que mataban el corderito todos los años, total, como ellos no tenían que entrar al altar, sí lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Amén. Seguían nomás su vida como si nada. El verso 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? Según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es decir, que Dios dejó sin efecto los sacrificios que ofrecía el pueblo todos los años de animales y holocaustos y cuantas cosas. Amén. Para que tuviéramos la oportunidad en el sacrificio de Jesucristo su Hijo y ser perdonados una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Y no solamente eso, sino ser olvidados por Dios y por nosotros también. Amén. En esa voluntad somos santificados. ¿Cómo dice? En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Léalo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Pagó por la eternidad. Pagó para siempre. Ese pago se hizo una vez y por la eternidad. Amén, sí, Señor. Ese pago, esa deuda que usted tenía con el creador de todo, el Señor la pagó con su propia sangre, con su propia vida, una vez y para siempre. Amén. Muchas veces este mensaje nos deja la reflexión, hermano, de que ¿cuántas veces nosotros llevamos a Jesucristo a la cruz? ¿Cuántas veces llevamos a Jesús a la cruz? Con nuestros actos, con nuestras maneras de ser, con los testimonios, con un montón de cosas que tenemos en nuestras vidas que aún no dejamos, así como hacía el pueblo de Israel. Amén. Todavía creemos que ofrecemos holocaustos y que Jesucristo tiene que morir una y otra vez por nosotros. Y Jesucristo murió una sola vez y para siempre.
Ya Cristo no tiene por qué pagar por nuestras rebeliones, porque ya pagó una sola vez por eso. Amén. En esa voluntad, lo leemos de vuelta el 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Mediante quién somos santificados? ¿Qué es lo que nos dio santidad? El cuerpo de Jesucristo inmolado en la cruz del Calvario. Amén. Hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto pasaba en ese tiempo. Sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Y eso no te limpiaba, no te quitaba el pecado de tu vida. No era arrancado de tu vida el pecado. Amén. Pero Cristo, como dice el verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Todos aquellos que hacen las cosas contrarias a la palabra de Dios, aquellos que atentan contra tu vida, aquellos que atentan contra el evangelio de Dios, son enemigos de Dios. Un día estarán postrados delante de los pies de Dios, reconociendo el señorío, reconociendo el poder de aquel que creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Amén. Porque con una sola ofrenda, ¿cómo dice? ¿Cuántas ofrendas fueron? Una sola. Una sola. Hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? ¿Un ratito nomás? ¿El domingo solamente? ¿Los lunes, viernes y domingo? ¿Martes y jueves? ¿Los sábados? Para siempre, hermano, para siempre. Él te hizo santo para siempre. Él te santificó para siempre. Una gota bastó para lavarte, para rescatarte, para pagar el precio. Santo Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Todos tienen el Espíritu Santo aquí? Él da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, que la ley de Dios la iba a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre, para que eso no se borre nunca, jamás, y sepamos que cada paso que damos, cada mal paso o buen paso, lo sabemos y vamos a tener conciencia de lo que estamos haciendo. Amén. Añade también en el verso 17, y nunca más, como dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está el pacto, hermano. ¿Vio que algo cambió? Antes se ofrecía ese sacrificio, pero el pecado quedaba ahí dando vuelta. Una vez que Jesucristo pagó, borró todo el historial de pecado y transgresión y no se acuerda más. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él te lavó para siempre. Él te vistió para siempre. Él te sentó a su mesa para siempre. Santo eres, Señor. Santo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Él pagó para siempre. Amén. Así que, hermanos,
Teniendo libertad. ¿Cuántos tienen libertad en este lugar? ¿Cuántos tienen libertad en este lugar? ¿A cuánto el Señor los hizo libres en este lugar? De un grito de júbilo si usted es libre. Aleluya. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes de usted y yo estábamos prohibidos en ese lugar. Estábamos prohibidos. Usted y yo no podíamos entrar al lugar santísimo. Incluso entraba solamente el sumo sacerdote. Amén. Solo Él. Y hoy usted y yo tenemos la posibilidad, la libre entrada al lugar santísimo para ofrecer sacrificios, tu propia vida en sacrificio vivo delante de Dios. Y decir, Señor, acá estoy, me entrego por completo. Hacé conmigo lo que tengas que hacer. Rompeme por completo si lo tenés que hacer, Señor. Amén. Teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, ¿cómo dice? Hay un camino nuevo. Y vivo que Él nos abrió. ¿Quién lo abrió? Jesucristo. Amén. A través del velo, esto es, de su carne. Amén. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote de este lugar? Jesucristo es el sumo sacerdote de este lugar. Amén. Y Él tiene que ser el sumo sacerdote de tu casa, de tu hogar, de tu economía, de tu trabajo, de tu salud, de todo. Él tiene que ser el sumo sacerdote que intercede delante de la presencia de Dios. Por tu casa, por tus hijos, por todo lo que te rodea, por todo lo que usted tiene. Él es el que tiene que estar como cabeza de todo, hermano. Cuando le demos ese lugar a Dios, lo más importante para Él, Señor, acá está mi casa, sé lo que vos tengas que hacer. Ahí usted va a ver la gloria de Dios. Ahí va a ver el poder y la gloria de Dios porque Él empieza a ordenar todo lo que estaba desordenado. Acerquémonos, como dice el 22, con corazón sincero. ¿Cómo tenemos que acercarnos? En plena certidumbre de fe. ¿Cuántos tienen fe acá? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Aleluya. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Jesucristo, amén. La profesión que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, ¿cuál es? Predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo, esa es la tarea, esa es la profesión que usted tiene. Y cada uno de nosotros, llevar el evangelio de Jesucristo a todo lugar. Te acepten o no te acepten, usted lleve la palabra y el mensaje de salvación. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. ¿Cómo dice? No dejando de congregarnos. Voy a tomar agüita, perdón. ¿Sigo leyendo? Cambio, salto el versículo. No dejando de ¿qué? Congregarnos. Fíjese, lo dice la palabra, no lo digo yo. Como algunos tienen por costumbre. ¿Dice eso? Sino exhortándonos. ¿Cómo dice? Sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, si usted ha visto que ha dejado gente de venir, que hermanos están caminando como les antoja, usted vaya y búsquelos. Y más en el tiempo, porque se acerca el día en el cual veremos
el evento más maravilloso que puede ver la humanidad, que es Jesucristo buscando a la iglesia, buscando a sus escogidos, buscando a su pueblo fiel. Hermano, vaya y busque a esos hermanos que están lejos de la presencia del Espíritu Santo y dígale: despiértate. El Espíritu Santo y el Señor ya vienen. Él ya viene. Y te vas a quedar si no estás en orden. Dice la palabra exhortando a cada uno. Y tanto más para que estén en la presencia de Dios. Hermano, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Cuando menos queramos acordar, la trompeta suena y el pueblo de Dios parte a la ciudad santa. Y todos aquellos que estén acorde a lo que Dios dice, irán a la presencia del Espíritu Santo. Todos aquellos que estén haciendo la voluntad del Padre, irán a reinar a los cielos con el Señor Jesús. ¡Aleluya!